¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Es lunes 14 de enero. 36 entidades financieras de las 51 que existían en España en el año 2007 han desaparecido engullidas por el tsunami de la crisis. Aquel sector del que el expresidente Zapatero presumía mientras en el norte de Europa empezaba a recibir dinero público es hoy un motivo de gran preocupación, no solamente para la economía, sino para los cientos de miles de personas, 100.000 de ellas gallegas, españoles que están atrapados en su particular corralito, algo que aquí, tan lejos de Argentina, se conoce a través de las tristemente famosas participaciones preferentes. Nuestro propósito esta noche es ampliar el foco y analizar qué ha pasado en un sector de cuya musculatura se presumía hace muy poco tiempo. Hoy está claro que la banca no volverá a ser lo que fue. Nosotros tenemos una máxima en la caja, que es que mucho y bien es imposible. Entonces, bueno, no quiero entrar en términos técnicos, pero todas las entidades financieras en todo el mundo, no solo en la regulación española, tienen que mantener una relación entre lo que son los recursos propios, es decir, el dinero que es propio del banco y el dinero que es de sus clientes. Como realmente nuestro negocio era y es, pues en cierto modo, aburrido, es muy poco rentable. Entonces, sobre un balance de 100, el mejor de los bancos gana 1. Como sobre ese 1, pues con la normativa actual, pues puede dar como 11 de préstamos. Cualquier entidad que quiera crecer más del 8, el 10 o el 12% no genera el capital de forma orgánica. Si es un banco cotizado, pues puede salir a pedir capital a los mercados, como hizo el Popular, y si ofrece un descuento atractivo, probablemente sea capaz de atraer a inversores. ¿Qué problema tenían las cajas de ahorro o otros bancos que no querían hacer este tipo de, digamos, de transparencia al mercado? Bueno, pues como bien dijo Clomiro, emitían títulos que, no siendo auténticamente capital, sí en la normativa de solvencia computaban como tales. Participaciones preferentes y deuda subordinada. Cuando las cajas de ahorro consiguen emitir las primeras participaciones preferentes y empiezan a hacerlo, y la deuda subordinada, que empiezan a encontrar una fórmula de capitalizarse y se vende desde las entidades en aquella época de bonanza tal, que aquel era el momento de contribuir a una gran cuestión. Eso era la prensa, las portadas. Sí, pero cuando se empezaron, quien los compraba era perdón por la expresión, un tipo en Londres que sabía lo que hacía. No, pero... Es decir, después cuando el tipo de Londres o ponía dificultades o quería cobrar mucho, pasamos a distribuirlas en las oficinas que, bueno, no sabía muy bien lo que compraban. En la visualización del proceso de emisiones aquí, cuando se inicia en este país, yo lo recuerdo, y si alguien quiere tirar de la hemeroteca lo puede recordar, y los que estáis muy vinculados a las entidades recordáis el proceso aquel, es decir, la imagen de los dirigentes de las cajas con gran éxito, que de repente en la forma de contribuir al país y de repente en la forma de capitalizar, la mejor inversión, las portadas de los periódicos emitían esa cuestión. Es cierto que el escenario, yo creo que lo contaron aquí muy bien, es decir, se emitían unos títulos que no iban a poder recuperarse de mercado primario, pero había un mercado secundario, que mientras las entidades dieran beneficios, y en aquel momento el país creía que aquello éramos la novena o la octava potencia, que nunca iba a haber decrecimiento, y por lo tanto yo creo que cuando aquello emerge en aquel momento de fiesta para todos, que se vivía en España y en todos los países, se emerge creyendo que mientras la burbuja infla iba a seguir inflando, y eso no va a pinchar. Cuando pincha también toca en este sector, y claro que hay una hipertrofia ahí. Ahora vamos a vivir un desapalancamiento de todo el sector financiero de forma muy clara. ¿Sobra gente en la banca, Julio? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo en los números. Y ahora yo te digo una cosa, en el año 2009, que fue el último de la expansión en España, por cada 100 créditos que se concedían ese año se están concediendo hoy 5. Por cada 100 hipotecas que se hicieron ese año se hacen hoy 3. Decir, hombre, por supuesto, ¿no? Y aparte que se ha mecanizado mucho también la propia actividad, ¿no? A través de los cajeros automáticos y todo. Es decir, yo creo que hace falta un modelo hace falta un modelo bancario que se adecue a las necesidades del negocio que hay en cada momento. Es decir, y que sobra gente, sí, que sucursales, que hay que cerrar muchas sucursales también. Ahora, eso hay que negociarlo y eso hay que hablarlo y hay que minimizar los costes que tenga eso. Manuel. Ahora vamos, no, me parece que esto es algo de sota caballo rei, ¿no? Eu creo que é un problema, digamos, cuantitativo, non? É certo, eu decía antes que se tiras 1 millón
300.000 hipotecas, concedes 1.300.000 hipotecas no ano 2007 e agora se conceden 400.000, pois é evidente que o nivel de actividade do negocio é distinto, non? É certo que tamén no sector existía moito traballo temporal, moita subcontratación, utilización de compañías que prestaban servicios e esos xa están fora, non? Do que estamos falando agora sería das plantillas fixas, indefinidas, non? E polo tanto, a cuantía do asuste non debería estar en esa proporción. O das oficinas é posiblemente máis certo, digamos que en España hubo un modelo de expansión de oficina que non ten parangón en Europa, non? Moitísimas oficinas con moi poucos empregados por oficina, non? En comparación cos ratios europeos, e que posiblemente aí sí que va a haber un cambio de negocio, non? Eu creo que en todo caso a clave, e aí vou coincidir con Julio, a clave é a maneira de negociar os procesos de asuste, non? Quero decir, nas entidades financieras pois hai directivos, altos directivos, estructuras de dirección, en fin, a mellor excesivas, con salarios moi elevados, con bonus vinculados á expansión de negocio, e iso explica en parte que o negocio se expandera, e iso, antes de despedir a unha persoa, iso hai que limpalo antes, non? E logo, o que ten que facer Nova Galicia Banco, e eu creo que o resto do sector, é aprender, manter as prácticas históricas que ha habido en este sector. A banca sufriu en España bastantes procesos de reestructuración, ¿no? Como sector, pero tamén en entidades, ¿no? E aí sempre, é certo que eran momentos onde había máis recursos, se fixo con bastante acordo, buscando vías non traumáticas, etc. E iso é, creo eu, que ti explicarás mellor, Clodomiro, que é por onde deberían ir os tiros, non? Pois Clodomiro. Sí, o certo é que precisamente ese asuste das entidades xa se produciu, non? E incluso esa reducción do persoal para adaptar o persoal ao volumen de negocio das entidades xa está feita, non? Incluso no caso concreto de Nova Galicia Banco xa houve 1.800 persoas que marcharon da entidade e, polo tanto, non é que non haxa volumen de negocio, non é que non haxa clientela, sino todo o contrario. Estamos ante un momento en que se dice que esta entidade ten que ser reestructurada, dice, que nós creemos que falsamente, que a Unión Europea obriga en estos momentos a reducir o volumen de negocio da entidade nun 60% e, polo tanto, non estamos en que non haxa negocio, sino todo o contrario, que obrigan a coller a entidade que os é 100 a reducile que queden 40. E dentro desa reducción obrigan a pechar masivamente oficinas. Nós sempre destacamos o mesmo. Nova Galicia Banco ten nestes momentos o 29% das oficinas do sistema financiero galego e, sin embargo, ten o 40% da cuota de mercado, porque son as oficinas máis eficientes do sistema financiero e son as oficinas máis rentables do sistema financiero, tanto a nivel galego como, me atrevo a decir, incluso a nivel do Estado español. É dicir, non hai tantas redes tan eficientes como a rede de Nova Galicia Banco. Por lo tanto, non se trata de un criterio de rentabilidade. Se fose así, podríamos estar sentados nunha mesa e ao mellor entendelo. O problema é que non é un criterio de rentabilidade, hai que pechar oficinas rentables. O venres, os xefes de zona se reunían con directores da oficina para decirle que a consigna a partir de agora é de crecer. É dicir, estamos ante un caso contrario. En calquera empresa, cando vai mal, o que pasa é pechar determinadas áreas de producción que son deficitarias. En este caso, que se nos dice que hai que pechar precisamente donde somos rentables. Hemos visitado una de las localidades que se identifica de una forma más evidente con el baltarismo. Se llama Nogueira de Ramuín, la localidad de la que fue alcalde José Luis Baltar. Nogueira de Ramuín y un poco el territorio que lo circunda, para saber qué opina la gente que vive en este territorio de las prácticas de José Luis Baltar. Y nos hemos encontrado esto. Entramos en Nogueira de Ramuín y en el camino que nos lleva hasta su capital, Luintra, percibimos ya la huella indiscutible de José Luis Baltar. Un paseo por el pueblo, una conversación con los vecinos y queda claro, este es su feudo. Conocémoslo de toda la vida, qué buena persona. Una persona muy ejemplar que ayudó mucho a muchas familias. Aquí queremoslo moito todo o mundo. Antes de dar el salto a la Diputación de Ourense, Baltar fue alcalde aquí durante casi 20 años, ganando todas las elecciones por mayoría absoluta. Ser cantañado, fixo moitas cousas. Meternos a auga, da traída. Gracias a él, hoy en día el concello es lo que es. Están satisfechos con las obras públicas y también con su política de contratación. Le ha dado muchos puestos de trabajo a la gente y mucha gente aquí lo estaba pasando mal. Algunos colocó por ahí.
Sí, eso é verdad, que enchufou mucha gente, sí. Enchufar personas enchufou. Pídele tamén, por favor, que se me enchufaba con fillo. Meu fillo estudiou informática. Depois me colocaba e prometeume que sí. Le ha hecho muchos favores a mucha gente. Favores que administraba también desde su puesto como director de este colegio de Luintra. No quieren reconocerlo ante la Cámara, pero los que le conocen de aquella etapa aseguran que la cola para visitar el despacho del director cubría todo el patio. La sombra de José Luis Baltar aquí en Nogueira de Ramuín es alargada. Casi 20 años después de que abandonara la alcaldía, su presencia es palpable en cada esquina y lo demuestran ejemplos como el de este parque empresarial. La Asociación de Empresarios de la zona quieren bautizarlo con su nombre, con el de José Luis Baltar, como un homenaje a su persona y a su labor. Min cando din que José Luis Baltar aquí tiña moito poder e facía o que quería, me fai moita gracia, non hai moito mito en todo isto. O sea, non sabemos que non vai a salir condenado, seguro. Los vecinos también quitan hierro a su imputación. Todos teñen algo detrás do rabo. Pienso que se lo hacen todos. Él aquí fue muy bueno para la gente. Y no es que solo metiera a la gente de él. Él es de aquí. Entonces tira más por el pueblo que otros. Es normal, deberían ser todos así. Fidelidad y admiración es lo que se respira en Nogueira de Ramuín por una gestión, la de José Luis Baltar, que ahora le enfrenta a la justicia. Off the record. Digamos que en el mundo del humor existen 3 categorías: los cómicos buenos, los cómicos malos... Perdón, me equivoco. He dicho Alfredo Manos Tijeras. Es señor Rubalcaba. Y aquellos que se han ganado un hueco en el Olimpo de la risa. Me recuerda mucho a un mono. ¿Qué? Sí, siento haber dicho eso. No es justo para los otros monos. Los hermanos Marx pertenecen a esa categoría de genios de la comedia. Entre otras cosas porque su humor ácido sigue muy de actualidad y es fácilmente aplicable a la política contemporánea. Por sus buenos modales parlamentarios. Tengo una cita para insultar al embajador Trentino y no quiero hacerle esperar. ¡Vamos, deprisa! Por sus legislaciones en materia laboral. El Ministerio de Trabajo quisiera informar que los empleados de Fridonia piden trabajar menos horas. Muy bien, les daremos menos horas. Empezaremos por quitarles la hora del almuerzo. Y sobre todo por sus principios, brillantemente ejemplificados en el hoy presidente del gobierno allá por 2007. Yo tengo principios. Los de ZP son los de Groucho Marx, que decía: estos son mis principios, y si no le gusta, tengo otros. Ahora una película de los hermanos Marx, Sopa de Ganso, vuelve a estar de actualidad gracias al Banco de España y su informe de cómo se ha ejecutado la supervisión del riesgo bancario. No les engañamos si les decimos que el resultado de la profunda investigación ha sido algo parecido a esto. Quiero un informe detallado de su investigación. Está bien, se lo daré. El lunes vigilamos la casa de Firefly, pero él no salió, no estaba en casa. El martes fuimos al béisbol, pero nos engañó, no se presentó. El miércoles fue y nosotros le engañamos a él, no nos presentamos. El jueves fue por partida doble, nadie se presentó. El viernes llovió todo el día, no había partido y nos quedamos en casa escuchándolo por la radio. Y es que en dicho informe podemos leer cosas como que no se ha establecido el nivel de interlocución adecuado, que se echa de menos la participación de directivos de más nivel, que no se han mantenido las reuniones acordadas o que no hay constancia por escrito del contenido de los encuentros. Una supervisión realmente ejemplar. Una lástima que los entonces responsables del Banco de España no hubiesen nacido 50 años antes. Seguro que alguno de los Marx les habría dado un papel destacado en alguna de sus cintas. ¿Tiene usted abogado defensor? Es inútil. Llegué a ofrecer $18, pero no conseguí a nadie que me defendiera. ¿El cumplimiento del déficit tiene que estar por encima de todo? El cumplimiento del déficit es muy importante, porque el cumplimiento del déficit, que a veces parece que es un concepto indeterminado, no es más que ajustemos los gastos que realizamos a los ingresos que recibimos. Entonces es un paso necesario que garantiza estabilidad en las cuentas y que garantiza que la administración, que tiene unas cuentas estables, genera estabilidad dentro de, en este caso, de una comunidad autónoma. Si gastamos por encima de lo que ingresamos, y además es que yo creo que vemos los ejemplos bastante a menudo en el caso de otras comunidades autónomas, y no tenemos con qué financiar ese dinero, ese gasto a mayores que se ha realizado, lo que ocasionas es incertidumbre en tu economía y trasladas inestabilidad al resto de la economía. Pero entonces, ¿a qué atribuye un poco ese discurso que, bueno, parece que se está empezando a instalar entre los teóricos de qué hay que hacer para abordar esta situación? Lo apuntaba Uxía en esa batería de titulares, el FMI de una manera más o menos reciente,
Varios institutos alemanes han apuntado en los últimos días a este respecto, diciendo que, ojo, que a lo mejor nos estamos pasando con la austeridad y que el cumplimiento del déficit a lo mejor no tiene que ser el único objetivo. ¿Qué le parece estos matices que se están introduciendo por parte de algunos economistas de prestigio? Yo creo que es importante que compatibilicemos el cumplimiento del déficit con aplicar políticas para incentivar el crecimiento. Es un equilibrio que tenemos que ser capaces de conseguir, pero no vamos a poder aplicar políticas y sentar las bases para el crecimiento si no tenemos controlado nuestro déficit público. Sobre el fondo de liquidez, ahora veremos en el año 2013 qué es lo que podemos conseguir en el mercado y qué es lo que ofrece el Tesoro. Si el Tesoro ofrece unas condiciones mejores de financiación que los créditos de mercado, pues lógicamente no tenemos ningún interés en darle a ganar a los bancos o al mercado de capitales, ¿no? Decía declaraciones de esta misma mañana del presidente de la Xunta. ¿Hay posibilidad entonces de acudir al FLA? Vamos a ver, como decía antes, nosotros todos los mecanismos que el Gobierno de España ha puesto a disposición de las comunidades autónomas los hemos analizado, evidentemente, para ver si interesaban o no interesaban a nuestra comunidad. Lo que plantea el presidente es que si el Gobierno de España presenta un mecanismo de liquidez para las comunidades, y no se refiere expresamente al FLA, puede ser cualquier otro mecanismo para que las comunidades obtengan liquidez, nosotros lo analizaremos y evidentemente sopesaremos los pros y los contras de ese mecanismo y decidiremos si nos adherimos a ese o no nos adherimos. ¿Qué futuro le queda al PSOE? Un futuro complicado, ¿no? Mire, cuando un partido está desnortado, es decir, cuando un partido hace lo contrario de lo que dice y además es de izquierdas, pues la derecha si lo hace, el electorado de derechas, afortunadamente para la derecha, es mucho más fiel que el nuestro. El nuestro es un electorado que tenemos que ser vírgenes, puros, santos y además ser guapísimos y no estar gordos. Bueno, muy vírgenes, muy puros y muy santos tampoco han sido históricamente. No, sí, pero es cierto que la derecha ha cometido errores mayores que nosotros y sin embargo su electorado se lo perdona. Pero nosotros hemos cometido un error garrafal, ¿no? Y es que Zapatero fue el vaciamiento ideológico del PSOE, fue el oportunismo, fue decir hoy una cosa, mañana otra, pasado otra. Entonces, recuperar el discurso tradicional del PSOE va a costar mucho, entre otras cosas, porque el problema no es solamente del Partido Socialista Obrero Español. ¿Cuál es el discurso alternativo de la socialdemocracia en Europa? Es decir, yo no estoy de acuerdo con la política de la señora Merkel, absolutamente desacuerdo. Pero ¿cuál es la alternativa socialista? Hollande, que está haciendo la política de ajuste también. Es decir, ¿cuál es mi margen de maniobra? Si yo fuera presidente de gobierno, que no corren ustedes ese riesgo, esténse tranquilos, por favor, no tomen tranquimacín esta noche, ¿qué cambios introduciría yo en el presupuesto distintos? Es decir, entonces, este es el problema que no es que lo vea yo, es que lo ven miles de ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que Alfredo ha dicho cosas sensatas, por ejemplo, el tema de la Constitución. Yo estoy de acuerdo que hay que buscar un encaje mejor para Cataluña, tal, pero no es creíble. El problema es que el 82% no creen a nuestro amigo Rajoy, pero el 91% no creen a los nuestros. Entonces, exactamente. Nosotros estamos mucho peor. Entonces, la derecha gana porque no estamos. Déjame que vayamos incorporando a la mesa opiniones que vamos a ir recabando a través del teléfono. Van a proceder de 4 personas del Partido Socialista, del PSDG más específicamente. El primero de ellos, Joaquín Fernández de Iceaga, moi boa noite. Hola, que tal? Boas noites. Bueno, camiña o PSOE polo rumbo correcto? Bueno, eu creo que precisa unha renovación a fondo, non? Unha renovación de ideas en primeiro lugar, pero tamén de persoas necesariamente, para poder representar esas novas ideas, non? Entón, neste sentido, pois hai moito traballo por facer. En que fallou o partido? Bueno, eu creo que foi demasiado complacente con algúns poderes, non soubo interpretar ben a situación, deixou que a burbulla inmobiliaria pois avanzara de maneira excesiva sin prever os seus efectos. Posiblemente pois hai cuestións de discurso nas que tamén se fallou, non, de maneira clara, non? Cando Zapatero decía que baixar os impostos era de esquerdas, pois estábamos emitindo, diríamos, unha mensaxe equivocada. Estaba falando Carlos Príncipe responsabilizando a Zapatero do vaciamento ideolóxico do Partido Socialista. Comparte esa diagnose? Vamos a ver, eu creo que hai unha parte que sin duda pues ten que ver con algunhas posicións adoptadas nesa etapa,
pero hai outra parte do problema que vai máis alá das persoas, non? E que ten que ver tamén con que estamos nunha situación nova donde pues, os cidadáns exixen con razón que se lle den resposta aos seus problemas e non temos un conxunto de políticas preparadas para afrontar estes desafíos, non? É Rubalcaba a persoa para estar liderando o Partido Socialista nestes intres? Eu creo que Rubalcaba ten un problema de credibilidade, como poñen de manifesto pois, todos os sondeos de opinión, que máis alá da súa capacidade personal, que a ten moi contrastada, ou das ideas que defende, pois lastra considerablemente a súa capacidade para afrontar a situación. E Galicia, o PSDG está en condicións de ser alternativa ao goberno do Partido Popular, e se non é así, cando cree que vai estar e que hai que facer para que este? Bueno, son moitas preguntas, sí. Pero vamos a ver, eu creo que non estamos en condicións. A dirección que tivo o partido nestes anos aínda sigue os mandos despois dunha derrota estrepitosa. Necesitamos cambiar esa dirección, pero necesitamos máis alá construir un partido mellor enraizado na sociedade galega e que a partir de aí pois poida aportar sabia nova ao socialismo español, non? Son nesas condicións estaremos en disposicións de atender as expectativas dos cidadáns, non? Que necesitan que na esquerda exista un partido potente, claramente situado na esquerda, pero que teña un proxecto para a maioría dos cidadáns. Xa para rematar, señor Leiceaga, que tipo de secretario xeral é Pachi Vázquez? Pois eu creo que é un secretario xeral que perdeu con claridade as eleccións e que, por tanto, debe dar paso a un novo secretario xeral nos próximos meses. Xaquín Fernández Leiceaga, moitísimas grazas por atendernos. Nada, gracias a usted. Rúas, que lle pasa ao PSOE? Bueno, pois moitas cousas, non? E o médico príncipe pois tamén profundizou no diagnóstico, non? Bueno, vamos a ver, este fin de semana habíamos unha enquisa dun medio de comunicación onde tamén se decía que o PP en estimación de voto pois tiña un resultado incluso inferior a cando perdera as eleccións frente a Zapatero, non? O problema é o que decía Príncipe tamén, non? É dicir, nosotros estamos mal, pero es que los otros están peor, non? E en política moitas veces funciona o de votar o menos malo. Pero todos os xeitos estamos vendo un cúmulo de declaracións, quer decir, estes días, non? Decía o propio Rubalcaba de non vamos a dar datas para non dar pistas al adversario, non? É dicir, isto, e claro, vendo incluso como di con esa calva, me recordaba, pois, Gila, non? Isto parece un chiste malo de Gila, non? Oiga, díganos cando van a atacar, non? É dicir, vamos a ver. E logo outro dos debates, é dicir, non, é un debate de ideas, non é un debate de personas, cando no fondo todo o mundo sabe que é un debate de personas. Vamos a ver, históricamente, as ideas nos partidos e os giros viñeron por personas que aportaban ideas. As ideas teñen nomes e apelidos. Non aparecen por xeración espontánea. Sí, por ciencia infusa. Non podemos deslindar as ideas das persoas, non? E logo que hai claramente unha estrategia de dilación. É dicir, se viu o Partido Socialista en Galicia, o viu cando foi as primarias, non? Xa faremos primarias, non? E agora, unha estrategia de ganar tempo, lóxicamente, canto máis distanciemos da noite electoral galega, pois menos estará na memoria a perda electoral, non? E, sobre todo, por ese tema de seguir controlando todo dende dentro. Claro, polo medio van pasando moitas cousas, pois o mellor hai que nombrar asesores da televisión galega, entonces a ver os que van do meu partido, entonces dende dentro vou controlando todo o proceso. E iso claro que está dicindo moita xente, mira, isto é como o verme que roe a maza por dentro, non? Entonces pon os cargos a disposición e apártate, non?
Los directivos siguen leyendo su periódico mientras a su lado pasan escenas cada vez más bizarras. Ellos, absolutamente enfrascados en la lectura, no se dan cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Los editores belgas aseguran que queda así registrada la capacidad de la prensa para abstraer a sus lectores y así demuestran la efectividad que tiene la publicidad en los medios diarios. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Es miércoles 16 de enero. Uno de nuestros objetivos en este programa, en este medio de comunicación, es contar los problemas reales de los gallegos, y para cumplir este propósito hoy nos vamos a ir hasta Lugo. En esta ciudad, a finales del año 2010, empezaba a funcionar una de las infraestructuras hospitalarias sanitarias más modernas de toda Europa. Por poner un dato, se trata del hospital de mayor dimensión, de mayores metros cuadrados de los construidos hasta el momento aquí en Galicia. Cuando se puso en marcha esta infraestructura, hubo una serie de promesas por parte de la Administración autonómica, que pasaba no solamente por ofrecer a los lucenses esas infraestructuras, sino por dotarla también de una serie de servicios que venían a resolver algunos de los problemas históricos que tenía esta provincia, como decía, la provincia de Lugo. De forma específica se comprometió la Xunta de Galicia a crear los servicios de hemodinámica, radioterapia y medicina nuclear, muy importantes por un motivo muy particular, que es atender allí en Lugo a los enfermos de cáncer que cada año se diagnostican en la provincia de Lugo. Transcurrido ese tiempo, estos servicios no han sido creados, lo que está obligando a todos estos pacientes a mantener una dinámica que lleva padeciendo, como decía, la provincia desde hace muchísimos años, que es trasladarse a otros hospitales, de una forma específica al Hospital de A Coruña, para recibir allí los tratamientos que conllevan este tipo de enfermedades. Para abordar esta problemática, hoy hemos convocado aquí en la mesa de Vía V a tres personas que creemos tienen muchas cosas que contar desde puntos de vista un poco distintos. Miguel Ángel González, jefe de hematología del Hospital Universitario Lucas Augusti, muy buenas noches. Muy buenas. Está también con nosotros Carmen Antas, una de las afectadas por esa falta de ese servicio comprometido por la Xunta. Muy buenas noches también. Hola, buenas noches. Y está también Julio García Comesaña, coordinador de Estrategia Galega contra o Cancro. Muy buenas noches también. Muchísimas gracias por participar no debate de esta noche. Bueno, presentaba a Miguel Ángel González como jefe de hematología de Lula, que efectivamente lo es, pero tiene más circunstancias, es lucense, lógicamente. No, soy ferrolano. Es, bueno, ferrolano, pero lucense de adopción, supongo que muchos años de residencia allí, y además está enfermo de cáncer, en estos momentos en tratamiento. En tratamiento activo. En tratamiento activo en estos momentos. ¿Por qué es importante la radioterapia, la hematología y la unidad de medicina nuclear para Lugo? Bueno, pues posiblemente los hematólogos somos los menos indicadores dentro del mundo de la oncología de la radioterapia, pero sí tenemos pacientes con ciertas patologías, como son los linfomas, como son las leucemias, como es la profilaxis en algunos casos de las leucemias meníngeas, en las que sí tenemos que indicar la radioterapia. Y la medicina nuclear es fundamental por una sencilla razón. Van cogidas de la mano la medicina nuclear y la radioterapia, porque la medicina nuclear lo que nos permite es estudiar la extensión del tumor que sea, y nos sirve también para controlar el resultado terapéutico de lo que estamos haciendo. Pero ya no solamente en la oncología la medicina nuclear es útil, sino que es útil para muchas más cosas. Hay enfermedades
metabólicas como el tiroides, que se trata con esto. Hay lesiones óseas de otra etiología que necesita diagnósticos por imagen de medicina nuclear, o sea que son dos servicios fundamentales para el diagnóstico de muchas patologías. Como consecuencia de que no se ha atendido esa promesa, como escuchábamos verbalizada incluso por el presidente de la Xunta en la inauguración oficial del hospital, decíamos que hay muchos enfermos que se tienen que trasladar hasta A Coruña para recibir sus sesiones de radioterapia. Para que la gente que no ha tenido que pasar por el trance de una enfermedad de estas características, ¿qué significa? ¿Cómo es un poco ese trayecto? ¿Cómo es ese recorrido, digamos, que un enfermo que reciba ese diagnóstico y al que se le, al que se le tiene que someter a este tipo de sesiones? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Un poco cómo es la dinámica. Bueno, una vez sentada la indicación de que aquel paciente es candidato a radioterapia del tipo que sea, porque hay muchos tipos de radioterapia, que lo explicará mejor nuestro compañero, una vez decidido esto, lo que nos ponemos es en contacto con el centro, en este caso el oncológico de La Coruña, se le cita al paciente en una consulta y se programa qué tipo de radioterapia va a llevar. El promedio de pacientes que se están mandando, tengo una noticia aquí pequeña, de Lugo a radioterapia, son unos 400 pacientes al año. Pero no es un proceso único. Es decir, no es llegar, darse la radioterapia y se acabó, sino que generalmente tienen un promedio que puede oscilar entre 20 y 30 sesiones, con lo cual tienen que desplazarse 20 o 30 veces cada paciente aquí. ¿Y esto con qué periodicidad, digamos? ¿Las sesiones cada cuántos días? Hasta que se acaba Diarias. Diarias, generalmente descansando fines de semana y festivos. Entonces, el tema es que para trasladarlos, lo que se hace generalmente es el transporte colectivo. Salen todos, una ambulancia colectiva, los recoge, los trae aquí, se le da la radioterapia, que es un proceso que dura 10 minutos, 10-15 minutos. Una vez terminada la radioterapia, el que primero ha llegado tiene que esperar por el último para retornar otra vez a su localidad. Imagínese usted un paciente, le voy a poner una situación límite, pero bueno, es de lo que se trata también. Un paciente de la Fonsagrada, por ejemplo, que tiene que desplazarse 2 horas a La Coruña. Pues el primero que ha llegado tiene que esperar 2 horas más toda la radioterapia de los demás para retornar otra vez a su origen. Pero tratando de incidir un poquito más, no todos los pacientes están en las mismas condiciones. Usted ve que yo estoy en unas condiciones perfectas, que si no fuera por mi calvicie nadie diría que tengo cáncer, pero hay pacientes que están en condiciones clínicas Claro, que estamos hablando de tratamientos agresivos incluso, con consecuencias... Y a veces mal tolerados. Y a veces mal tolerados. ¿Por qué es habitual compaginar la radioterapia con la quimioterapia, por ejemplo? Sí, es habitual. En muchos casos se puede compaginar las dos cosas. Y en algunos casos está indicado incluso el compaginar radioterapia y quimioterapia. Que siento es que esos desplazamientos son más gravosos, digamos, para gente que está tolerando mal el tratamiento o que está en unas condiciones físicas peores. Evidentemente. Y a todo esto usted puntualizó antes una cosa muy importante, que en este momento hay un copago del traslado. Este copago del traslado, si usted se lo pone a una persona que está jubilada, que tiene un salario corto, si usted calcula 5 euros de ida, 5 euros de vuelta, incide al final en que tiene que rebajar su salario en 200 euros. O pensión. O pensión, exactamente. Y eso también es gravoso para la familia, ¿no? Vamos a cambiar radicalmente de asunto, pero para hablar de una cuestión de actualidad, de mucha actualidad últimamente, desde que hace unos días, en concreto desde que el 5 de diciembre ingresara en prisión David Reboredo. Seguro que recuerdan su caso, hablamos de él al principio de esta historia, cuando nos enteramos de que iba a ingresar en prisión por un delito que había cometido hacía años, una sentencia que se ejecutaba cuando ya se había producido la reinserción de este vigués. Está en Vigo, en la redacción y en los estudios de V Televisión, el padre de David, Edmundo Reboredo. Muy buenas noches. ¿Tenemos algún problema para escuchar a Edmundo Reboredo? A ver si lo podemos solucionar. Buenas noches, Edmundo.
Buenas noches. Ahora sí que oímos perfectamente. Bueno, se ha hecho usted famoso en toda España a través de un vídeo en el que pide algo muy concreto al ministro de Justicia. ¿Qué es, Edmundo? Pedimos concretamente que se le conceda el indulto solicitado concretamente el 12 de diciembre último. La cárcel, David. David está en la cárcel por haber tenido la desgracia, hay que llamarla así, desgracia, de ser concretamente sorprendido en el momento en que intercambiaba unas papelinas, concretamente una papelina en el año 2006 y otra en el año 2009. Sí. Papelinas que en conjunto sumadas no llegan al medio gramo, concretamente 356 miligramos. Bueno, en ese momento sorprendido con esas papelinas, su hijo tenía un problema de toxicomanía que puede explicar esa decisión de llevar esas papelinas encima. ¿Qué pasó a partir de ahí? ¿Fue detenido, fue juzgado, fue sentenciado? ¿Qué pasó desde entonces? Desde entonces, una vez esto sentenciado en la Audiencia Provincial, sección quinta aquí en Pontevedra, pues hemos recurrido al Supremo en recurso de casación, ya que no existe en este país el recurso de apelación, a pesar de haber firmado España ciertos acuerdos o convenios que lo obligaban a ello, han sido concretamente rechazados, o sea, no resultados positivos estos recursos llevados al Tribunal de Casación, y entonces pues surgió concretamente sentencia para entrar en la cárcel. Claro, la única posibilidad que teníamos de evitar esto era solicitar indultos, y así se hicieron los indultos. Y me da pena porque las cosas que ocurren en este país son realmente cosas terribles, cosas terribles. No se puede comprender, porque es prácticamente imposible que el ser humano que tenga sentido común lo pueda así comprender, que concretamente no hace mucho, pues un conocido traficante de drogas llamado El Mulo, pues fue sorprendido con un alijo de 4 toneladas de droga y se le administró una sentencia o una pena concretamente de 4 años. Si ahora comparamos que mi hijo no llega a medio gramo en las 2 ocasiones sumadas, acontece que le ponen 7 años. Comprenderá que esto pues indigna a la gente y no cabe en cabeza humana. Hablamos de eso, pero hablamos también de otros indultos que se están concediendo. Enseguida vamos a hablar con el abogado de David, pero ¿a usted cómo se le queda el cuerpo cuando bueno, se entera de otros indultos que sí que está concediendo el gobierno? El más reciente, vamos a ver enseguida un vídeo hablando de eso, a ese kamikaze que fue condenado por homicidio imprudente después de conducir en sentido contrario y matar a una persona. El gobierno decidía indultar a esta persona. ¿Qué siente cuando se entera de estos indultos? Concretamente es una agravación de un agravio comparativo, y yo vuelvo a repetir, siento pena. Tengo esperanza de que sea concedido, pero siento pena que en este país acontezcan estas cosas, porque es prácticamente para llorar. Para terminar, Edmundo, ¿cómo se encuentra David? Bien, hoy hablé con él, me llamó él por teléfono, tiene a veces autorización para llamar durante 2 minutos, me dijo que estaba animado, siente allí en el interior de la cárcel este soporte que tiene fuera, porque siempre llegan noticias desde el exterior. Está esperando que concretamente el pasado mañana le concedan un vis a vis para estar con la familia, y en todo caso el próximo domingo, como es costumbre todas las semanas, acudiremos allí la familia pero para una conversación con él, pero vía concretamente pues como apartamento de cristal. Pues Edmundo Reboredo, muchísima suerte, dele un abrazo muy fuerte a su hijo David, y enseguida vamos a hablar, como decía, con el abogado de David. Muchísimas gracias por atendernos, de verdad. Sí, será dado ese abrazo tan cariñoso que usted tiene ahora la oportunidad de dar. Muchísimas gracias. No, yo creo que hay 2 cosas que hay que decir que son importantes. David Reboredo no comete un error, comete un delito. Y no hay que eliminar. El indulto no indulta errores, indulta delitos. Comete un delito. Y la razón por la que hay que conceder el indulto, yo estoy a favor de que conceda el indulto por la información que se ha dado aquí, que yo creo que es muy cumplida y muy completa,
no es porque haya un gran apoyo en la opinión pública, esto es un elemento magnífico y que será muy positivo para él, es porque es justo darle el indulto, es decir, porque es un indulto de libro. Hay gente a la que habrá que darle el indulto en el mismo caso que él, aunque no haya ningún apoyo en la opinión pública, ni tenga ninguna movilización de las redes sociales, ni tenga la fortuna de que haya una persona con la sensibilidad social que tienes tú y que lo saque en la televisión, en una televisión, etcétera, etcétera. No, hay que darle el indulto igual, es decir, pero perdona que te interrumpa, sirve como justificación para la petición de indulto, él no quiere entrar en comparaciones, pero las comparaciones, porque parece que tienen... Claro, no, lo que puede provocar es esto, diríamos, lo que podría es provocar, poner en debate, poner en primer plano del debate el asunto que está en el primer plano del debate, y es, se puede, o sea, el indulto es que esto es lo que sostiene la sentencia, dictada además por un magistrado progresista, diríamos, de honestidad probada, ¿no? Es decir, y de capacidad probada, ¿no? El indulto es una prerrogativa del gobierno libre de todo control y libre de toda motivación, libre de toda justificación, no motivación, sino justificación, o por el contrario, tiene que estar justificado. Es decir, uno puede conceder el indulto a quien le da la gana, sencillamente porque le da la gana, o tiene que justificar. Bien, lo que ha venido a decir la sentencia es que el gobierno puede indultar a quien le dé la gana, sencillamente sin ninguna justificación de ninguna clase. Yo creo que no, es decir, yo creo que el indulto es una institución que tiene una finalidad, que es hacer justicia. Hacer justicia. Cuando la ley no hace justicia, se trata de que se haga justicia, cuando la ley no hace justicia, insisto, objetiva, es decir, la causa de la justicia no ha quedado bien defendida porque el efecto de la ley, del cumplimiento estricto de la ley, dura lex, sex lex, es decir, la ley es dura, pero es la ley, ese efecto de la ley no provoca el efecto de justicia, para eso está el indulto, ese es el efecto del indulto. A ver, Miguel. La finalidad del indulto. A ver, compartindo a doutrina xeral sobre o indulto, eu creo que non debe ser indultado, e por un motivo, se o señor non cometeu ningún delito. Es decir, para min o tráfico de droga, para min o consumo de droga non é delito e non debe ser indultado porque o señor non cometeu ningún delito. Tiene que ser inmediatamente solto, que é unha cousa moi distinta. No, pero é delito porque está en el Código Penal. Está en el Código Penal, pero ese Código Penal é un Código Penal radicalmente injusto. Ademais, o 70% dos presos españoles son por delitos sin víctima, basicamente por consumo de droga. Este rapaz, cada no vai a prisión, costa entre 50 e 100.000 euros mantelo. Nunha etapa de recortes como a que estamos facendo, non ten sentido manter tantos presos na prisión por delitos que non cometeron, por consumir libremente un punto que decidiron tomar, que nadie lles obrigou. Así de claro o digo, e así manifesto. El consumo non está penado. No, o consumo e o tráfico tampouco debería serlo. Pero despois outra cousa, xa que falan tanto de recortes e cosas por estilo, e da forra, aí teñen unha boa oportunidade de forrar. Primeiro en prisión, e segundo, legalicen a droga grave no Coviva, afora o diñeiro negro rapidamente e recaudan impuestos rápido. No va a hacer debate. Déjame simplemente que... Bueno, vamos a ir acabando, pero tenemos un off the record hoy, como todos los días. Hemos hecho un ejercicio de política ficción. Saben que en breve Mariano Rajoy se va a someter por fin a su primer debate de investidura, así que Lois Balado ha especulado, imaginado, ironizado con lo que puede ser ese debate. Empezamos a estar un poco nerviosos porque ya vemos que a la vuelta de la esquina está el debate del Estado de la Nación. Una cita que entusiasma a todos, incluido, como podemos ver, al presidente del gobierno. Porque del debate del Estado de la Nación siempre sacamos cosas en limpio. Estamos en ello. Si usted me dice que tenga una postura de firmeza, me parece bien. Yo este tema me lo tomo en serio. Veremos luego cuáles son los resultados. Y como francamente la espera se nos está haciendo eterna, de momento nos lo vamos imaginando. Ahí tienen el Congreso ya totalmente engalanado y como esta es nuestra versión, hemos decidido invitar también al monarca. Tal vez su majestad, como jefe del Estado, quiera decir algo antes de disfrutar puramente de la política. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Vaya, parece que las expectativas del rey no están muy altas, pero quién sabe. Quizás esta vez nuestros políticos nos sorprendan con alguna de sus confesiones. Señor de Guindos, no se lo he dicho nunca, pero creo que este es el momento. Perdóneme que le diga, es lo más parecido al monstruo de Frankenstein. Vaya con Rubalcaba, y eso que este es su primer debate. ¿Demostrará el socialista su fama de buen orador o le podrán los nervios? No, es a todo. Coincido con la práctica totalidad de las cosas que usted ha dicho. Si quizás el ritmo es demasiado intenso para su señoría, siempre podemos ir un poco más lento. Mantendremos el ritmo, usted ha dicho un ritmo lento, un ritmo caribeño, ¿sabe? Un ritmo...
También para Jesús Posada será su primer debate, pero él no tendrá problemas con los turnos. Su reloj interno tiene una precisión milimétrica. Señor diputado, estamos teniendo dificultades en el cronómetro, pero yo le ruego que se atenga porque deben quedar 10 segundos. Un poco más, creo un poco más. Un poco más. Y en cuanto al presidente, en nuestra versión sí conseguirá arrancar una ovación a la bancada socialista. Quién sabe si incluso Mariano Rajoy nos lo agradecería. Bueno, tengo allí una persona que ha pedido la palabra. Adelante. Sí. ¿Cómo es su nombre? Rosa. Rosa. Yo les quería contar mi situación. A ver. Yo tengo una pensión de 300 euros que me pasa a mi exmarido y luego me dan 180 euros por discapacidad, un 67% menos valía. Así que para que vean con qué dinero vivo. Con 400 y poco, menos de 500. 480. Llevo desde abril sin cobrarlo del marido, solo los 180 euros. ¿Y cómo se vive así? ¿Cómo hace, Rosa? Pues, ¿qué quiere que la diga? Haciendo milagros, supongo, ¿no? El señor que tiene a su lado, el señor Piñeiro, pues me da de comer durante 3 días a la semana. Él el domingo me lleva unos platos ya guisados a casa y tengo para la mitad de la semana. Y luego, pues mucha fruta, mucha verdura, mucha lata, unas sardinas. Yo pescado fresco no compro nada porque no tienes para vivir. Te compras una lata de sardinas, una de mejillones, una tortilla, 2 huevos, cosas así. ¿Y la vivienda? La vivienda me la paga el señor Piñeiro. Porque yo precisamente tengo familia y familia numerosa, pero nunca me quiso mi madre. A mí me discriminó por mi enfermedad. Nunca aceptó mi enfermedad. Bueno, y para mí fue un milagro conocer a ese señor en mi camino. Porta como un padre conmigo. Pero bueno, vamos a compartir un poco con todos ustedes otros testimonios que hoy recogíamos de un grupo de jubilados también, con los que hablábamos de la vida, no solamente de las pensiones estrictamente, sino del pasado, del presente y del futuro. Vamos a verlo. Tamén hai veces que me preguntan así, sinta, o Enrique, tú cantos anos tes? Dice, pois nin me acordo. Eu resumiría en 4 palabriñas solamente. Cando era un neno, choraban os nenos polo bocadillo, ahora choran porque os obligan a que o coman. ¿Cómo cambió la vida? Cambió mucho, muchísimo. Es como del día a la noche. Ahora ni había lavadora. 24 pañales que tengo lavado. A lavadora foi o primeiro, o mellor invento que pudo haber para a muller. Mejor que la televisión. Se dice que agora estamos en crisis, eu estuve en toda a vida. Problemas os hai sempre, sempre. Mentras haxa humanidade habrá problemas. Eu teño 40 en cada perna. Para atrás de todo do que cando era eu, de todo non podemos ir porque xa estábamos atrás de todo. Pero un pouquiño de retraso imos indo para atrás, en moitas cousas. Con todo lo que está ahora cayendo, aún era peor antes. Yo sé de gente que tenía una camisa sola y se quedaba en la cama porque la mujer mientras se lavaba la camisa y después se la volvía a poner. Nunca hubo un gobierno que le tuviera miedo a xente maior. Yo teñen a xoven. Despois da Guerra Civil, moito despois, alá polo 59, 60, por aí foi cando se empezou a emigrar, porque había unha xuventud que podía causar problemas. As cárceles estaban cheas de xente que sabía moito. Agora, afortunadamente, non é por esos motivos, pero sigue marchando a xente que sabe moito, que é unha pena. Ahora mesmo estamos pasando problemas coa sanidade, as pensións que están congeladas, pero non están o resto dos artículos, entonces cada vez ganamos menos. Yo lo llevo bien, lo del copago. Peor era antes, que había que pagarlo todo. Todo. Se moría la gente y no sabías de qué. Porque no había seguridad social. ¿Quién pagaba un médico? A sanidade para moitísima xente que está jubilada, pois que ten unha pensión moi pequena, iso sobre todo os que teñen enfermedades crónicas, que teñen que estar continuamente na farmacia, esos son os máis perjudicados. Non? Aí xa co pedido do señor presidente, que sin lugar a dudas que non estou moi de acordo. Non? El é moi novo para dicir eso. Antes non podíamos protestar, como habíamos protestar? Se na miña generación tiñañes medo aos curas, aos guardias, e a todo canto pasaba por diante de nós. Temos unha casta política que me parece que non nos defende debidamente. Non? Eles sempre están ca dereita, ca izquierda, que por aquí. No, somos de centro, somos de allí. Non son de ningún lado, nada máis que están a ver, porque despois descubres que aquel collerono con 20 e tantos millóns en Suiza, a xente pasando mal, pasando fatal, todo o mundo tratando de axudar. Tiña un compañeiro que dicía que somos a generación maldita,
porque pasamos a posguerra. Habría que sufrir bastante así aínda antes de ter que volver àquela cousa. Ai, non me quedo onde estou. Eu son optimista, creo que o mundo para atrás non ven nunca. Co presente, que non me den ya lo outro ya pasado. El pasado también me gusta porque tenía menos años. Y también me gusta. Sí, tamén. Volvería atrás de todo, non, no medio. Déixome estar así mellor. Un par de cosas todavía. La primera, manda carallo. No nos resistimos a la tentación de recurrir a Paco Ríos para que nos iluminara sobre esa expresión que, como saben, hace unos días el Tribunal Constitucional prácticamente avalaba al decidir que se podía utilizar en una sentencia esta expresión, manda carallo. O galego chegou hai pouco ao Tribunal Constitucional. Non se trataba de ningún asunto de ensinanza nin de graves problemas políticos. Foi por ter sido rexeitado nun xulgado un escrito coa expresión manda carallo. Carallo é unha palabra que aparece nos idiomas romances da península. En castelán coa forma carajo, en catalán carallo, e en portugués carallo como en galego, pero escrito con L e H. Parece ter unha orixe común. Hai quen a sitúa no latín vulgar caraculum, que significa pau, aínda que etimoloxistas críticos con esta tese apuntan a linguas indoeuropeas. O problema de carallo é que se trata dun nome, para uns vulgar, para outros malsoante, do pene. Usado como interxección e en expresións coloquiais adquire outros significados, e o que era malsoante pasa a ser simplemente coloquial. Así, nese rexistro dice carallo que dor, arre carallo co rapaz, vai un frío de carallo, manda carallo cos que gobernan, manda carallo na Habana, non me toques o carallo que teño presa, estou a to carallo de traballar, foron ao quinto carallo, o carallo 29, roncallo carallo, é un carallo la vela, está tocado do carallo, vai rascar o carallo, etc. Con tantas posibilidades, esta palabra podría ser declarada de utilidade pública, aínda que está excluída dos usos formais. Para estes, cando se trate da interxección, recomendámosles os seus sinónimos carafio e caramba. Para as outras expresións, haberá que buscar alternativas segundo cada caso. Boas noites.